Muy buenos días a todos, bienvenidos de nuevo a Leer para Viajar. Continuamos con nuestra lectura del libro El Faro del Fin del Mundo de Julio Verne, parte 2, capítulo 5. Pero antes de empezar, quiero enviarle un gran saludo a nuestra oyente Magali Salcedo, que nos escucha desde Argentina, agradeciéndole el apoyo y espero que le siga gustando nuestros audios. Continuamos con nuestra lectura, capítulo 5, parte 2, durante 3 días. Fácil es imaginarse a qué grado de exasperación llegaría Congred, Carcante y los otros en el preciso momento en que iban a dejar la isla. Les había detenido un obstáculo imposible de prever, y en 4 o 5 días, tal vez en menos, el aviso podría presentarse en la entrada de la bahía de Elgort. Seguramente, de haber sido menos grave, las averías de la coleta, Congred no hubiese dudado en buscar otro fondadero. Hubiera ido, por ejemplo, a refugiarse en el Abra de San Juan, que al doblar el cabo se encuentra en la costa septentrional de la isla. Pero en el estado en que se encontraba el barco, hubiera sido una locura pretender realizar semejante travesía. Hubiérase ido al fondo antes de llegar a la altura de la punta. El recorrido había de hacerlo con viento de popa, y el agua no hubiese tardado en invadir la bodega. Por lo menos la carga se hubiera perdido irremisiblemente. Se imponía, por lo tanto, el regreso a la caleta del Faro, y Congred había obrado muy cuerdamente al acordarlo. Durante aquella noche nadie durmió a bordo, dedicándose todo a la vigilancia más estricta, en prevención de un nuevo ataque. Era de temer que una tropa numerosa, superior a la banda de Congred, hubiera desembarcado en la isla. Tal vez se conocería ya en Buenos Aires la existencia de esta banda de piratas y el gobierno argentino tratase de destruirla. Sentados a popa, Congred y Carcante hablaban de todo esto, mejor dicho, hablaba solamente el segundo, pues Congred permanecía absorto y no contestaba más que por monosílabos. Carcante fue el primero que expuso esta hipótesis, la llegada de la isla de los estados de soldados argentinos para perseguir a Congred y sus compañeros, pero aún admitiendo que su desembarco hubiese pasado inadvertido, no era aquel procedimiento el de una tropa regular. Lo natural era el ataque inmediato a la plaza, o en caso que les hubiese faltado el tiempo para organizarlo, haber dispuesto a la entrada de la bahía varias embarcaciones para apoderarse de la goleta a su salida, o cuando menos para ponerla en la imposibilidad de continuar su ruta. En todo caso, era evidente que no se hubiese limitado a la única escaramuza de aquellos desconocidos agresores cuya prudencia demostraba su debilidad. Carcante abandonó, pues, aquella hipótesis y volvió a la idea de Vargas. Sí, era evidente que lo único que se proponían los que atacaron a la goleta era impedir que saliera de la isla. Se trataba indudablemente algunos supervivientes del Century que se habían encontrado con el torrero, quien les pondría en autos de todo lo sucedido, previniéndoles de la próxima llegada del aviso. Pero el aviso no está aquí todavía, dijo Congred con voz que la cólera hacía temblar. Antes de su regreso, la goleta estará lejos de la isla. Era muy improbable, aun admitiendo que el torrero del Faro hubiera encontrado a los náufragos, que entre todos sumaron más de 3. ¿Cómo admitir que se hubiesen salvado más de tan violenta tempestad? ¿Y qué iba a poder este puñado de hombres contra una tropa numerosa y bien armada? La goleta, una vez reparada, ganaría alta mar, saliendo por medio de la bahía. Lo que había ocurrido una vez era preciso procurar que no se repitiera. No era, pues, más que una cuestión de tiempo. ¿Cuántos días se emplearían en reparar la nueva avería? Durante la noche no ocurrió incidente alguno, y en cuanto hubo amanecido, la tripulación puso manos a la obra. El primer trabajo consistía en desplazar la parte de la carga correspondiente al flanco de babor. Se necesitaría lo menos medio día para subir hasta el puente aquella multitud de objetos. No sería necesario desembarcar el cargamento ni dejar en seco la goleta,
porque encontrándose los agujeros un poco por encima de la línea de flotación, se conseguiría taparlos sin gran trabajo. Congred y el carpintero bajaron a la cala, y he aquí el resultado de su examen. Los agujeros, situados a 2 o 3 pies el uno del otro, eran los dos de bordes limpios, como si hubieran sido hechos con un taladro. Podría por lo tanto quedar herméticamente cerrados con trozos de madera. En suma, no podía decirse que la goleta hubiera experimentado serias averías. No comprometía el buen estado del casco, y podrían ser rápidamente reparados. ¿Cuándo?, preguntó Congred. Entre hoy y mañana todo quedará arreglado. De suerte que podremos volver a colocar la carga durante la noche y a aparejar pasado mañana. Seguramente, declaró el carpintero. 60 horas bastarían para la reparación, y la partida del carcante no se habría al fin y al cabo retardado más que 2 días. Carcante preguntó a Congred si no se podría volver al cabo San Juan para procurar saber qué había sucedido. ¿Para qué?, contestó Congred. No sabemos con quién nos las tenemos que ver, y necesitaríamos ir 10 o 12, no pudiendo quedar más que 2 o 3 al cuidado de la goleta. Y quién sabe lo que ocurriría durante nuestra ausencia. Es verdad, convino Carcante. Y luego, ¿qué ganaríamos con eso? Lo importante es dejar la isla lo antes posible. Pasado mañana por la mañana estaremos en alta mar, declaró determinadamente Congred. Había pues muchas probabilidades que el aviso no arribara antes de la partida de la goleta. Además, si Congred y sus compañeros se hubiesen trasladado al cabo San Juan, no hubieran encontrado restos de Vázquez y John Davis. He aquí lo que había sucedido. Durante la tarde de la víspera, la proposición hecha por John Davis les ocupó por completo. El sitio escogido para emplazar el cañón fue el ángulo mismo de la escolleta. Entre las rocas que se amontonaban en aquella punta, John Davis y Vázquez pudieron fácilmente acoplar el afuste. Pero, en cambio, les costó un gran trabajo transportar el cañón hasta el lugar elegido de antemano. Fue necesario atravesar un espacio erizado de puntas rocosas, por donde no era posible arrastrarlo. No había más remedio que levantar la pieza con palancas, lo que exigía mucho tiempo y mucha fatiga. Serían las 6 cuando el cañoncito quedó emplazado de manera que enfilara la entrada de la bahía. John Davis procedió a cargarlo, introduciendo una fuerte cantidad de pólvora que fue atascada con hojas secas, encima de las cuales se colocó el proyectil. Se puso el cebo y la pieza quedó en disposición de hacer fuego en el momento preciso. John Davis dijo entonces a Vázquez: «He pensado determinadamente en lo que nos conviene hacer. Es preciso no echar a pique la goleta, pues si así fuera, todos esos canallas podrían ganar la orilla y tal vez no pudiéramos escapar. Lo esencial es que la goleta se vea precisamente al volver a su fondadero y permanecer en él algún tiempo para reponer sus averías». «Estamos conformes», dijo Vázquez, «pero la avería que produzca la bala del cañón puede quedar reparada en una mañana». «No», contestó John Davis, «porque se verán obligados a desembarcar la carga. Estimo que invertirán lo menos 48 horas, y estamos a 28. «Y como el aviso puede no llegar en una semana», objetó Vázquez, «¿no sería preferible tirar sobre la arboladura mejor que sobre el casco?» «Evidentemente, Vázquez. Una vez desamparada de su mástil de mesana o de su palo mayor, y no veo medio que pudiera reemplazarlos, la goleta quedará retenida por largo tiempo. Pero atimar a su mástil es más difícil que dar en el casco, y es necesario que nuestros proyectiles den en el blanco». «Sí, es verdad», contestó Vázquez. «Tanto más que si estos miserables no salen hasta la marea de la tarde, que es lo más probable, habrá ya poca claridad. Haga usted, pues, lo mejor que le parezca, Davis». Vázquez y su compañero no tenían más que esperar, y se apostaron cerca de la pieza, dispuestos a hacer fuego en cuanto la goleta pasara frente a ellos. Ya se sabe cuál fue el resultado del ataque y en qué condiciones tuvo la carcante que volver a su fondadero. John Davis y Vázquez
No dejaron su puesto hasta ver que la goleta estaba de nuevo en el fondo de la bahía. Y ahora lo que les aconsejaba la prudencia era buscar otro refugio en cualquier otro punto de la isla. Podía suceder, como Vázquez había dicho, que Congred y una parte de los suyos fueran al Cabo San Juan en persecución de los agresores. Su decisión fue rápidamente adoptada: dejar la gruta, buscar 1 o 2 millas de allí un nuevo refugio, situado de tal suerte que pudieran ver todo barco que se llegase por el norte. Si el Santa Fe aparecía, se trasladarían al Cabo San Juan para desde allí hacerle señales. El comandante Lafayette les enviaría un bote para recogerlos a bordo, donde le pondrían al tanto de la situación que al fin se desenlazaría bien que la goleta permaneciera retenida en la caleta, o que desgraciadamente estuvieran ya en alta mar. Dios quiera que esto no ocurra, repetía Vázquez. A medianoche se pusieron en marcha llevándose las provisiones, las armas y la reserva de pólvora. Siguieron la orilla del mar durante 6 millas, aproximadamente, dando la vuelta al Abra de San Juan. Después de algunas pesquisas acabaron por descubrir una cavidad suficiente para poderse refugiar hasta la llegada del aviso. Vázquez y John Davis estuvieron en observación. Sabían que la goleta no podía aparejar mientras estuviera subiendo la marea, y estaban tranquilos, pero con el reflujo volvía la posibilidad que los bandidos se largaran si durante la noche lograban reparar las averías. Seguramente que Congred no retardaría ni 1 hora su salida, ante el temor que el Santa Fe apareciera a la vista de la isla. Ni uno solo de los de la banda apareció en el litoral. Ya se sabe que Congred había decidido no perder tiempo en pesquisas, que habrían resultado inútiles. Activar el trabajo, terminar las reparaciones en el más breve plazo posible era lo mejor que podían hacer. Vázquez y John Davis no observaron novedad alguna durante todo el 1 de marzo, pero qué largo se les hacía el día. Al anochecer, después de observar la bahía y obtener la seguridad que la goleta no había levado anclas, se retiraron a su refugio en busca del reposo que tanto necesitaban. Se levantaron al lucir el sol y sus primeras miradas fueron hacia el horizonte. Ningún barco aparecía a la vista de la isla. El Santa Fe no se anunciaba por la columna de humo de su chimenea. ¿Estaría dispuesta la goleta para hacerse a la mar? Empezaba el reflujo, y si lo aprovechaban, en 1 hora habrían doblado el Cabo San Juan. Era inútil pensar en repetir la tentativa de la víspera, porque Congred estaba ya sobre aviso y tendría muy buen cuidado en pasar fuera del alcance de la pieza. Se comprende que de angustiosas inquietudes pasaría Vázquez y John Davis durante todo el tiempo que duró la marea. Hacia las 6 se hizo sentir la marea ascendente, y con ella la seguridad que Congred no podría aparejar hasta por la tarde. El tiempo estaba hermoso, el viento se mantenía al noroeste y en el mar no quedaban vestigios de la última tempestad. El sol brillaba entre ligeras nubes muy elevadas que la brisa no desvanecía. Y un día más de incertidumbre y de alerta para Vázquez y su compañero. La banda no había dejado las inmediaciones del faro y no era probable que ninguno de los piratas se alejase de allí en todo el día. Esto prueba que esos canallas se afanan en la tarea, dijo Vázquez. Sí, se dan prisa, contestó John Davis. Dentro de poco las averías producidas por los proyectiles quedarán reparadas y nada les detendrá. Y tal vez esta misma noche, aunque la marea sea tardía, añadió Vázquez, no tienen necesidad de un faro que les alumbre, la conocen perfectamente, así como la última noche la remontaron, esta noche descenderán por ella al mar, la goleta los llevará. ¡Qué desgracia que no lo haya usted desmantelado! ¿Qué quiere usted, Vázquez?, contestó Davis. Se ha hecho lo que se ha podido, Dios hará lo demás. Nosotros le ayudaremos, dijo entre dientes Vázquez, que parecía haber tomado de pronto una enérgica resolución. John Davis permanecía pensativo, iba y venía por la playa, la vista fija en el norte. Nada en el horizonte, nada. Se detuvo bruscamente y acercándose a su compañero le dijo: ¿Y si fuéramos a ver lo que pasa en el faro?
¿Al fondo de la bahía, Davis? Sí, reconoceremos si la goleta está en disposición de hacerse a la mar. ¿Y qué habremos adelantado con eso? Saber, Vázquez, exclamó John Davis. Me muero de impaciencia. No puedo más. Es más fuerte que yo. Y verdaderamente se veía que el segundo del Century no era dueño de sí. ¿Cuánto hay de aquí al faro?, preguntó Davis. 3 millas, todo lo más, pasando por las colinas y yendo en línea recta hacia la bahía. Pues bien, yo iré, Vázquez. Partiré a las 4. Llegaré antes de las 6 y me deslizaré hasta donde pueda. Aunque haya amanecido, no me descubrirán y yo podré observar. Hubiera sido inútil tratar de disuadir a John Davis. Vázquez ni siquiera lo intentó, y cuando su compañero dijo: «Usted se quedará aquí vigilando el mar, iré solo y estaré de vuelta antes del anochecer», contestó como hombre que tiene su plan. «Le acompañaré a usted, Davis. Yo también quiero dar una vuelta por el faro». Estaba decidido y así se haría. Durante las horas que faltaban para ponerse en camino, Vázquez dejó a su compañero en la playa y se aisló en la cavidad que les había servido de refugio, entregándose a una misteriosa tarea. El segundo del Century le sorprendió una vez en disposición de afilar cuidadosamente su largo cuchillo en la roca, y otra desgarrando una camisa en tiras que luego trenzaba haciendo una cuerda. Y las preguntas que le fueron hechas, Vázquez respondió de un modo evasivo. Aseguró que se explicaría más claramente cuando llegara la noche. John Davis no insistió. A las 4 de la madrugada, después de comer un poco de galletas y un trozo de carne de fiambre, los dos, armados de sus revólveres, se pusieron en marcha, escalando sin grandes dificultades las crestas de la colina. Ante ellos se extendía una extensa llanura árida. Ni un solo árbol se divisaba en todo el alcance de la vista. Algunas aves de mar, chillonas y ensordecedoras, volaban por bandadas en dirección sur. La ruta que había de seguir para llegar al fondo de la bahía de Elgor estaba perfectamente indicada. «Allí», dijo Vázquez, y con la mano señaló el faro que se alzaba a menos de 2 millas. «Marchemos», respondió John Davis. Los dos caminaban con paso rápido. Las precauciones no eran necesarias hasta que estuviesen cerca de la caleta. Al cabo de media hora de marcha se detuvieron anheladamente, pero no sentían la fatiga. Quedaba todavía una media milla que flanquear. La prudencia era ya necesaria en prevención de que Congreve o alguno de sus hombres estuviesen en observación desde el faro, y a esta distancia podían ya ser advertidos. Como la atmósfera estaba diáfana, la galería era perfectamente visible. No había nadie en ella en aquel momento. ¿Pero acaso Carcante o algún otro se encontraba en la cámara de cuarto, desde donde por las estrechas ventanas, orientadas a todos los puntos cardinales, la mirada podía observar la isla en una vasta extensión? John Davis y Vázquez se deslizaron entre las rocas, esparcidas por dondequier en un desorden caótico. Pasaban de una a otra deslizándose cuidadosamente, a veces arrastrándose por el suelo para atravesar un espacio descubierto. Su marcha se retardó considerablemente durante esta última parte del camino. Eran cerca de las 6 cuando alcanzaron la última de las colinas que encuadraban la caleta. No era posible que fuesen descubiertos, a menos que uno de los de la banda se hubiera destacado en dirección a ellos. Aún desde lo alto del faro no hubieran podido ser visibles en medio de las rocas, entre las que se confundían. El Carcante estaba allí, flotando en la caleta. La tripulación se ocupaba en volver a la cala la parte de la carga que había sido preciso subir al puente durante las reparaciones. Todo indicaba que la reparación estaba concluida, que los agujeros producidos por los proyectiles quedaban completamente cerrados. «Están en disposición de partir», exclamó John Davis, comprimiendo su cólera próxima a estallar. «¿Quién sabe si zarparán antes de la marea, de aquí a 2 o a 3 horas?» decía Vázquez. «Y no poder hacer nada, nada», repetía John Davis. Efectivamente, el carpintero Vargas había cumplido su palabra. Su tarea había sido rápida y convenientemente ejecutada. No quedaba huella de la avería. Habían bastado los 2 días.
Colocada la carga en su sitio, cerradas las escotillas, la carcante estaba en disposición de hacerse a la mar. Sin embargo, transcurrió el día y desapareció el sol sin que a bordo se notasen señales de una próxima partida. Desde su abrigo, Vázquez y John Davis escuchaban los ruidos que llegaban hasta ellos desde la bahía. Eran gritos, risas, juramentos, el arrastrar de los fardos sobre el puente. A eso de las 10 oyeron distintivamente el ruido de una escotilla que se cerraba. Luego, el más completo silencio. Davis y Vázquez sintieron que se les oprimía el corazón. Sin duda, terminado el trabajo, había llegado el momento de partir. Pero no, la goleta continuaba balanceándose en la caleta, sujeta a su ancla, que no había sido elevada del fondo de la bahía. Pasó una hora. El segundo del Century tomó la mano de Vázquez diciendo: «La marea vuelve a subir, no partirán». «Hoy no, pero ¿y mañana?» «Ni mañana ni nunca», afirmó Vázquez. «Venga usted», añadió saliendo de la concavidad donde estaban emboscados. Davis, muy intrigado, siguió a Vázquez, que avanzaba prudentemente hacia la playa. En pocos minutos estuvieron al pie del faro. Una vez allí, Vázquez, después de una ligera pesquisa, desplazó una roca que hizo girar sin gran esfuerzo. «Métase usted ahí dentro», dijo a Davis, designándole el hueco que había quedado al descubierto. «Este es un escondrijo que por casualidad descubrí cuando estaba en el faro. Estaba lejos de sospechar que podía serme útil. No es una caverna, es un agujero en el que apenas podremos entrar los dos, pero pasarán 1000 veces a nuestro lado sin sospechar que la casa está habitada». Davis se deslizó en la cavidad, donde inmediatamente entró Vázquez, apretados el uno contra el otro hasta el punto de no poder mover. Hablaban a media voz. «He aquí mi plan», dijo Vázquez. «Usted me espera aquí». «¿Esperarle a usted?» «Sí, voy a la goleta». «¿A la goleta?», dijo Davis estupefacto. «He resuelto que los bandidos no salgan de la bahía», declaró Vázquez con firmeza, y sacó del bolsillo 2 paquetes y un cuchillo. «Este es un cartucho que he confeccionado con nuestra pólvora y trozos de camisa. Con otro pedazo de tela y el resto de la pólvora he fabricado esta mecha. Voy a ponerlo todo encima de mi cabeza para ganar a nado la goleta. Con el cuchillo haré un agujero bajo la bóveda. En este agujero colocaré la carga de pólvora y una vez encendida la mecha volveré a tierra. Tal es mi proyecto que por nada del mundo dejaré de poner en práctica». «¡Es maravilloso!», exclamó John Davis entusiasmado. «Pero no permitiré que corra usted solo tan gran peligro. Le acompañaré a usted». «¿Para qué?», replicó Vázquez. «Un hombre solo pasa más inadvertido, y para lo que quiero hacer uno basta». Davis creyó que debía insistir, pero Vázquez se mantuvo inflexible. La idea era suya y a él le competía ponerla en ejecución. Davis no tuvo más remedio que ceder ante la firme resolución de su compañero. De noche cerrada, Vázquez, después de despojarse de sus vestidos, salió del escondrijo y fue bajando la colina. Una vez en el mar, se echó al agua y nadó con brazos vigorosos hacia la goleta, que se balanceaba muellemente a un cable de la orilla. A medida que se aproximaba, la masa del barco se hacía más negra y más imponente. Bien pronto advirtió el nadador la silueta del hombre de guardia, sentado en la borda, con las piernas pendientes hacia el agua. El marinero silbaba una canción, cuyas notas se oían distintivamente en el silencio de la noche. Vázquez describió una curva y se aproximó a la popa del barco, ocultándose a la sombra. El timón se dibujaba por encima de él, y con sobrehumano esfuerzo logró gatear hasta la parte superior colocándose a horcajadas. De esta suerte, con sus 2 manos libres, pudo asir el saco que llevaba en la cabeza y, manteniéndolo entre los dientes, explorar su contenido. Sacando el cuchillo, se puso inmediatamente a la tarea. Poco a poco, el agujero practicado en el costado iba siendo más ancho y más profundo. Después de una hora de trabajo, la hoja del cuchillo salió por la parte opuesta. En este agujero metió Vázquez el cartucho que llevaba preparado y le adaptó la mecha, buscando luego su mechero en el fondo del saco.
En aquel momento aflojó un instante las piernas y sintió que se deslizaba. Aquello era el irremediable fracaso de su tentativa. Si se le mojaba la mecha, tenía que renunciar a hacer fuego. En el involuntario movimiento que hizo para mantenerse en equilibrio, el barco osciló y el cuchillo cayó al agua produciendo un ligero ruido. La canción del hombre a bordo había cesado bruscamente. Vázquez le oyó marchar por el puente e inclinarse hacia el agua. Su sombra se dibujó en la superficie del mar. El marinero buscaba, sin duda, la causa del ruido insólito que había atraído su atención. Permaneció largo tiempo en esta actitud, en tanto que Vázquez, las piernas agarrotadas, las uñas crispadas sobre la resbaladiza madera, sentía que le iba faltando la fuerza tranquilizadora por el silencioso. El marinero se alejó hacia la proa, reanudando su interrumpida canción. Vázquez sacó del saco el mechero y batió el pedernal, dándole golpecitos con el eslabón. Se desprendieron ligeras chispas y la mecha comenzó a chisporrotear. Rápidamente se deslizó a lo largo del timón y, entrando de nuevo en el agua, se dirigió a la orilla a grandes brazadas silenciosas. En el escondrijo donde se había quedado solo, el tiempo se le hacía eterno a John Davis. Transcurrió media hora, 3/4, una hora. Davis, no pudiendo dominar su impaciencia, se deslizó fuera del agujero, mirando ansiosamente hacia el mar. ¿Qué le ocurrirá a Vázquez? ¿Habría fracasado su tentativa? De todos modos, no debía haber sido descubierto, pues continuaba reinando el silencio más absoluto. De pronto, repercutida por el eco de la colina, estalló una explosión sorda, seguida de un clamoreo y lamentaciones y de gritos. Momentos después, un hombre completamente mojado llegaba a todo correr y, empujando a Davis, se deslizó junto a él en el escondrijo, haciendo girar el bloque que disimulaba la entrada. Casi al mismo tiempo, un pelotón de hombres pasó gritando. Sus gruesos zapatones, golpeando en las piedras, no lograban apagar sus voces. «¡Es nuestro!», decía uno de ellos. «Le he visto como te estoy viendo a ti», añadió otro. «¿Iba solo? Seguramente que no está a 100 metros de nosotros». «¡Ah, canalla, ya te cazaremos!». El ruido se fue extinguiendo con la distancia. «¿Está hecho?», preguntó Davis en voz baja. «Sí», contestó Vázquez. «¿Y cree que usted que ha conseguido su propósito?». «Espero que sí». Al lucir el alba, el martilleo a bordo hizo desaparecer las dudas. Puesto que se trabajaba en la goleta, es que tenían averías, y que la tentativa de Vázquez había tenido éxito. Pero lo que ni uno y otro podía saber era la importancia de estas averías. «Puede ser que tengan que permanecer un mes en la bahía», exclamó Davis, olvidando que si tal cosa ocurriere, su compañero y él se morirían de hambre en el fondo del escondite. «Silencio», dijo Vázquez, haciéndole una mano. Se aproximaba un nuevo grupo de hombres, acaso el mismo que regresaba de la infructuosa caza. Los que lo constituían no pronunciaban una palabra, no se oía más que el ruido de las pisadas. Toda la mañana estuvieron Vázquez y Davis oyendo patear alrededor de ellos. Los bandidos pasaban y repasaban en persecución del agresor de la goleta. Sin embargo, a medida que el tiempo transcurría, esta persecución pareció disminuir. Hacía largo tiempo que no se oía ningún ruido del exterior, cuando a mediodía se detuvieron 3 o 4 hombres a 2 pasos del agujero en que Davis y Vázquez estaban embutidos. «Decididamente no hay medio de dar con él», dijo uno de ellos, sentándose sobre la roca misma que obstruía el orificio. «Más vale que renunciemos a ello», afirmó otro. «Los camaradas están ya a bordo, y nosotros vamos a hacer otro tanto. Después de todo, ese bribón ha dado un golpe en vago». Vázquez y Davis se estremecieron, prestando gran atención a lo que decían sus enemigos. «Sí», aprobó un cuarto interlocutor. «Lo que él quería era hacer saltar el timón, el alma y el corazón de un barco. Bonita obra nos hubiera hecho ese pillo. Afortunadamente no lo ha conseguido. El mal se reduce a un agujero en la bóveda y a un herraje arrancado. El timón no ha sufrido nada o casi nada. Hoy mismo quedará todo reparado.
repuso el que había iniciado esta conversación, y esta tarde, antes que suba la marea, nos habremos largado y que se quede ese maldito en la isla muriéndose de hambre. Bueno, López, ha descansado ya bastante, interrumpió bruscamente una voz ruda. ¿A qué charlar tanto? Vamos a bordo. Vamos, contestaron los otros tres, poniéndose en marcha. En la reducísima caverna donde se ocultaba Vázquez y Davis, aplanados por lo que acababan de oír, se miraron en silencio. Dos gruesas lágrimas aparecieron en los ojos de Vázquez, deslizándose por sus curtillas mejillas, sin que el rudo marino se preocupara de disimular este testimonio de su imponente desesperación. He aquí a qué irrisorio resultado le había conducido su heroica tentativa. 12 horas de retraso suplementario. A esto se reducía todo el perjuicio sufrido por la banda de piratas. Aquella misma tarde, con sus averías reparadas, la goleta se alejaría por el extenso mar, desapareciendo en el horizonte. El ruido del martilleo que subía de la caleta probaba que Congred hacía trabajar con ardor para poner a la Carcante en disposición de hacerse a la mar. A las 5:04, este ruido cesó bruscamente, con gran desesperación de Vázquez y Davis, que comprendían que había dado fin al trabajo de reparación. Pocos minutos después, el chirrío de la cadena les comunicó que Congred había mandado levar el ancla, disponiéndose para zarpar. Vázquez no pudo contenerse y, haciendo girar la roca, se arriesgó a echar una ojeada al exterior. Hacia el oeste, el sol declinaba detrás de las montañas que limitaban la vista por esta parte. No transcurriría una hora sin que la luz solar se hubiera extinguido por completo. La goleta continuaba en el fondo de la bahía sin que mostrase ninguna visible huella de sus recientes averías. A bordo todo parecía estar dispuesto. La cadena, vertical y rígida, indicaba que bastaría un último esfuerzo para levar el ancla en el momento deseado. Vázquez, olvidando toda prudencia, había sacado la mitad del cuerpo fuera del agujero. Davis, detrás de él, estaba pegado a su espalda. Ambos miraban anhelantes. La mayor parte de los piratas estaban ya a bordo. Sin embargo, algunos quedaban todavía en tierra. Entre estos, Vázquez reconoció perfectamente a Congred, que se paseaba con Carcante. Poco después se separaron y Carcante se dirigió hacia la puerta del faro. «Cuidado», dijo Vázquez. «Sin duda, ese bandido va a subir a la galería». Los dos se deslizaron hasta el fondo de su escondrijo. Efectivamente, Carcante subía por última vez al faro. La goleta iba a partir enseguida y quería inspeccionar el horizonte para ver si algún barco aparecía a la vista de la isla. La noche prometía ser hermosa. El viento había amainado y seguramente tendría buena navegación. Cuando Carcante hubo llegado a la galería del faro, John Davis y Vázquez le vieron muy distintamente que daba la vuelta, dirigiendo su larga vista sobre todos los puntos del horizonte. De pronto se escapó de su boca un verdadero rugido. Congred y los demás habían levantado la vista hacia él. Entonces, con una voz que todos oyeron perfectamente, Carcante gritó: ¡El aviso! ¡El aviso! Bueno, amigos, hasta aquí llegó este capítulo 5 de la parte 2 del libro El faro del fin del mundo. Muchas gracias por escucharme. Más adelante continuaremos con nuestra lectura.